Clasificación de los documentos con base en los cuadros de clasificación. La clasificación se define como la labor intelectual por medio del cual se identifican y establecen las series que componen cada agrupación documental, de acuerdo con la estructura orgánico-funcional de la institución y que está directamente relacionada con la identificación de los productores documentales. Mediante la clasificación, se agrupan aquellos documentos con características comunes producidos por una oficina en desarrollo de sus funciones o en cumplimiento de su gestión. Los pasos que deben seguirse para una correcta clasificación son, en primer lugar, la identificación de productores documentales, es decir, de la aplicación del principio de procedencia. En segundo lugar, se identifican las series para cada uno de los productores de acuerdo con las actividades y funciones que estos hayan cumplido en cada momento de la historia de la institución. Finalmente, se identifican las subseries, teniendo en cuenta que éstas se definen como agrupaciones de documentos que forman parte de una serie que comparten características comunes dentro de ella. En caso de una institución, por ejemplo, una universidad, un ejemplo de ellas son las actas, donde las subseries y las series son actas del Consejo Superior Universitario, las actas del Comité de Programas Curriculares, etcétera. Una vez realizados los ajustes, tanto al inventario como a los cuadros de clasificación, se aplican estos últimos a la clasificación del archivo físico, teniendo en cuenta los siguientes factores: periodización establecida, la estructura jerárquica de la institución y las series y subseries para cada una de las dependencias. Valoración. Finalmente, una vez concluida la fase de clasificación, es necesario determinar la disposición final de los documentos y definir así su conservación total, eliminación o selección. Esta decisión es el resultado de la valoración, la cual se realiza mediante el análisis intelectual de la producción documental de la institución, durante el que se identifican los valores primarios y secundarios de los documentos para establecer las fases del archivo de acuerdo con el interés que aún conservan o su importancia como patrimonio histórico, en el caso de la ciencia y las artes. La valoración es un procedimiento de gran responsabilidad, por lo que el Archivo General de la Nación recomienda que sea liderada por el Comité de Archivo de la entidad por un grupo interdisciplinario de profesionales, en el cual se incluya uno con experiencia en investigación histórica. Para llevarlo a cabo, la valoración es necesario cumplir con un proceso de varias etapas. Elaboración de la propuesta de tablas de valoración documental. Las tablas de valoración documental se definen como el listado de series o asuntos a los cuales se asigna tanto el tiempo de permanencia en el archivo central como su disposición final. En la elaboración de la propuesta de las tablas de valoración documental, se toma como base la historia institucional, los cuadros de clasificación y el inventario de archivos acumulados sin organizar, ya que las tablas de valoración documental se elaboran de acuerdo con el periodo de vida institucional, las dependencias existentes y las series y subseries de cada dependencia. 2. Aprobación de la propuesta de tablas de valoración documental. Una vez elaboradas las propuestas de tablas de valoración documental, esta en un proceso de aprobación se compone en tres partes: evaluación e informe sobre la propuesta de las tablas de valoración documental por parte de la comisión de valoración, el aval del comité de archivo y por último la aprobación de la propuesta de las tablas por el Archivo General de la Nación. 3. Aplicación de las tablas de valoración documental. Una vez aprobada la tabla de valoración documental por el Archivo General de la Nación, se procede a la aplicación siempre y cuando la documentación cumpla con los tiempos previstos en las tablas, haciendo la relación en los inventarios. Si la opción es conservación total,
La acción a seguir es el traslado al archivo histórico, al lugar que se corresponde, acompañada a sus inventarios y del acta. Si es eliminación documental, es necesario revisar la columna de procedimientos con el fin de verificar la sustentación de dicha eliminación. Ordenación. Una vez finalizada todas las fases que comprenden la organización de un archivo acumulado, este debe reflejar la composición estructural y orgánica del momento en el que los documentos fueron producidos. A continuación, se describe cada uno de los procedimientos que forman esta fase. Preparación física. La documentación debe ser preparada físicamente, es decir, una acción que consiste en el retiro del polvo y la suciedad. Ordenación cronológica y depuración. Se establece una secuencia cronológica teniendo en cuenta el orden natural de manera ascendente. Las depuraciones, un procedimiento que consiste en retirar las unidades documentales o aquellos documentos que han perdido sus valores o corresponden al archivo facilitativo. Almacenamiento y marcación definitiva. Cuando se ha establecido el orden natural de los documentos, estos se pueden empezar a almacenar en unidades de conservación. Las unidades se almacenan dentro de carpetas y se procede a la marcación con los datos que identifican su contenido. Las carpetas deben almacenarse dentro de las cajas de archivo, de modo que no se mezclen varias series en la misma caja. Por último, la disposición física de los documentos. Las cajas marcadas deben colocarse en estanterías, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, siguiendo el orden de las series de cada dependencia y respetando la periodización establecida. La foliación. Esta actividad consiste en enumerar a todos los folios escritos de una unidad de conservación, desde uno hasta infinito por su cara recta. Descripción. La descripción es la fase del tratamiento archivístico destinada a la elaboración de los instrumentos de información para facilitar el conocimiento y consulta de los fondos documentales y colecciones de los archivos. Se debe hacer el levantamiento del inventario documental. La importancia de la descripción radica en que el inventario permite el conocimiento de la documentación existente en un depósito, producida en cada periodo histórico de la institución, ya que en él se relacionan las series documentales producidas a lo largo de su historia, así como las fechas extremas de las series, la frecuencia de consulta, su ubicación en el depósito y otros datos de importancia consignados en las observaciones. Una vez elaborado el inventario final, el proceso de organización y valoración de los archivos acumulados se considera finalizada y los documentos pueden ser puestos al servicio de los investigadores y del público en general. Ordenación. Es una tarea que consiste en colocar los documentos según el criterio establecido en la unidad, en sus carpetas, archivadores, etcétera, para una rápida localización y recuperación. Instalación. Es la tarea de colocar físicamente los documentos en el lugar donde han de conservarse, ya sea estantes o anaqueles.